sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos de regreso con ustedes aquí en su programa Gestión Social en esta cuarta presentación del día de hoy. Empezamos a las 4 de la tarde con un tema de taller de lectura. Luego nos fuimos con un tema de emprendedores, jóvenes emprendedores, hablando de comida fitness. Y luego ya te presenté a Marisol Fernández Román con un tema de uso y manejo del crédito. Y ahora vamos contigo a un tema socialmente importante. Hoy tengo la presencia amistosa del licenciado José de Jesús Gama Ramírez, quien viene del Senado de la República. Y decía, tú tienes un tema muy interesante para nosotros el día de hoy, tocayo, hablando de una legislación para garantizar el derecho a la alimentación. Antes de que abordes un tema tan importante, yo quisiera pedirte que nos hables un poco de ti como persona. ¿De dónde eres originario? Tu carrera, tus estudios, y luego en tu vida como servidor público, por lo menos hacer algunas menciones de tu pasar en la administración y actualmente en el Senado de la República. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Con mucho gusto por esta oportunidad. Yo nací en San Luis Potosí, soy de una familia de tradición liberal de San Luis Potosí. Sí. Somos paisanos. Somos paisanos, sí. y por ahí has de saber que también mi tío Antonio de Sotigama, paisano, pues era secretario de Zapata. Sí. Y mi tío Valentín fue rector de la Universidad Nacional de México, también en los años de la Revolución. Es decir, una familia de origen de profesionistas liberales, no vinculados ni a las haciendas, ni a los... Aunque como todo el mundo, como se usaba en aquellas latitudes, tenían un ranchito, pero no es que fueran... Un ranchito, ¿no? Ni nada por el estilo, ¿no? un pequeño pedazo de tierra. Parece que era una costumbre, era un hábito en aquella sociedad, tener la casa y tener algo afuera, en el campo, una granja, un rancho, algo por el estilo. Sí, sí. Así crecí yo en San Luis hasta los 16 años de edad, me vine para acá con la familia. Estudié en la Universidad Nacional Autónoma de México, la carrera de Ciencias Políticas. Me recibí en la UNAM, hice después algunos estudios en Historia, también hice estudios en Cinematografía. Algún tiempo de mi vida profesional lo dediqué al cine y a la televisión. Muy poco tiempo realmente al servicio público, trabajé mucho más en los ámbitos de la empresa privada y del cine. Estuve en la televisión estatal cuando era Instituto Nacional Mexicano de la Televisión, se llamaba Inmevisión. Estuve ahí en el Canal 13, que después se le vendió a Salinas Pliego en este afán privatizador que viene desde los años 70. Y tampoco nos debe espantar que hoy estén vendiendo o privatizando la cuestión petrolera, cuando han ido privatizando todo lo que en algún momento fue del Estado, fue de la sociedad, ¿no? Porque pues el Estado, el gobierno es un administrador de los bienes de la sociedad, ¿no? Sí. Y bueno, ahora han privatizado o creado estas leyes que permiten la privatización. No es que ya se haya privatizado, no es que ya se haya vendido nada, pero ya se permite, pues antes no se permitía. Sin embargo, yo creo que algo nos pasa.
que tenemos mucha información encontrada. Sí. Al grado tal de que hay encuestas para la reforma energética, hay muchas cosas. Sí, pues sí. Sin embargo, muchas cosas de fondo no las conocemos. Con el tema que tú traes el día de hoy, el derecho a la alimentación, Sí. es un tema que a mí, desde que me lo platicaste, Sí. yo dije, oye, este es un tema que nos debe de interesar socialmente a todos. Bueno, yo creo que es un tema de primera importancia social. Claro. Fue incluido en el artículo 4 constitucional, o sea, dentro del marco de lo que son los derechos humanos Sí. contenidos en la Constitución General de la República. Y ahí está el derecho a la alimentación sana, nutritiva y suficiente. No solo eso, está el derecho y está la garantía. Dice que... Las dos cosas, fíjate. Las dos cosas. Porque, mira, parece que fuera lo mismo, pero no. No son lo Son mismo. conceptos diferentes. Claro. Uno, el derecho, y el otro, la garantía individual. Claro. Que ya la garantía individual estaba establecida en la Constitución. Y luego, con todo lo que surgió de la carta de las Naciones Unidas, Sí. la Declaración de las Naciones Unidas con los derechos humanos, se fueron incorporando nuevos conceptos, como como Sí. el derecho a la alimentación. Sí, mira, en realidad los derechos humanos, como tú sabes, pues nacieron con la Revolución Francesa. Sí. El núcleo dirigente de la Reforma mexicana del siglo XIX, que yo me atrevo a decir que ese núcleo dirigente, esos 23 o 25 liberales, han sido la generación política más importante de este país, indudablemente la más trascendente, la más profunda en su sentido de crear la nacionalidad. Y ellos incluyeron en la Constitución del 57 ya toda la Declaración de Derechos Humanos, prácticamente traducida de la que estaba en la Constitución francesa. Vaya, desde 1857. Desde 1857, sí. Somos el país de América Latina, indudablemente, que primero estableció los derechos humanos en su Constitución. Y debo decirte que en México, desde luego, se abolió la esclavitud. Fue el segundo país de este lado del Atlántico. El primero fue Haití, curiosamente. El primer país que abolió la esclavitud fue Haití. En las islas, en el Caribe. Que Haití... Bueno, es que la guerra de Haití, la guerra de independencia de Haití la hicieron los esclavos. Evidentemente se liberaron. Fue también la única revolución que realmente encabezaron los más dañados por el sistema, digamos. Los esclavos se levantaron y sacaron a los franceses. Fue 1804. Bueno, Napoleón, que andaba repartiendo derechos humanos y bayonetazos por toda Europa, los derechos humanos se extendieron en Europa, sustentados en las bayonetas del ejército de Bonaparte. A eso no obstante, él mandó un ejército a tratar de aplacar a los esclavos que se habían liberado en Haití y tomar otra vez el control de Haití. No lo logró, pero lo intentó. En 1810, en diciembre de 1810, en Morelia, Hidalgo firmó el decreto de abolición de la esclavitud. Fue el primer independentista en América que firmó la abolición de la esclavitud. Tan es así que en un pueblo ahí en Suiza, cerca de donde vivió Molière y eso, hay una estatua a Miguel Hidalgo, celebrando la abolición de la esclavitud. 1810. Recuerda que la abolición de la esclavitud formalmente y la igualdad ante la ley en los Estados Unidos, que presumen mucho su democracia, fue en 1864. O sea que hay que ir ubicando dónde estamos. Sí. Desde luego la primera Constitución Nacional, que fue la Constitución de Apatzingán, la celebramos dentro de un par de meses, abolía de manera más definitiva y más tajante que el propio documento de Hidalgo. La Constitución de Apatzingán abolía la esclavitud, ¿no? De tal manera que
primero en un documento dentro de la Revolución de Independencia y después en el documento constitucional que crea el Estado mexicano, que es la Constitución de Apatzingán, queda abolida la esclavitud, antes que nadie en América. Sí. Eso es muy relevante. Bueno, después viene toda la lucha de los independentistas, la independencia en 1821, dice Reyes Heroles, y esa es una de las pocas cosas en las que estoy de acuerdo con él, porque su visión es extremadamente conservadora. Sin embargo, Reyes Heroles dice que los criollos pactaron la independencia para evitar la revolución social. Y entonces, claro, crearon una constitución bastante conservadora, la de 1824, que sin embargo mantuvo la abolición de la esclavitud, aunque también mantuvo la religión de Estado, hasta 1857. En 1857 se establecen los derechos humanos en la Constitución Nacional como sustento de todo el entramado constitucional. Se incluye tardíamente, en 1859, la libertad religiosa, que fue la única que no quedó inscrita desde 1857. Ese fue el único artículo de la Constitución del 57 que no se aprobó y que se dejó para después. En 59, durante la guerra de reforma, más bien la guerra conservadora contra la reforma, que finalmente ganaron los reformistas, en 59 Juárez decretó la libertad religiosa desde Veracruz, donde estaba refugiado en aquella guerra. Bueno, entonces quedan ahí los derechos humanos. Aunque están establecidos, no dice derechos humanos, dice garantías. Garantías, sí, efectivamente. Nuevamente, en la Constitución de 1917 se establecen como garantías individuales, no como derechos humanos, ¿no? Sí. Porque el concepto todavía es no... Término. Es un término que... Es un término, porque la verdad es que en la Revolución Francesa dice de los derechos del hombre y del ciudadano, de todas o sea, los derechos humanos. El término en español se usó como garantías individuales. Sí. Así estuvo hasta hace poco, hasta el 2008, en que ya se estableció una Constitución como derechos humanos. Pero se conservó el otro término. Entonces, la Constitución mexicana establece derechos y garantías. Y garantías, efectivamente. En el derecho a la alimentación, para entrar a nuestro tema, se establece el derecho y luego, en una frase muy breve y muy concisa, dice: el Estado lo garantizará. O sea, ahí está el derecho y el Estado garantizará que este derecho se puede ejercer. Ahí es en donde estamos. Ahí es en donde entra el tema que tú gentilmente me pediste que expusiera. Por eso es necesaria una legislación de ese derecho establecido en la Constitución. Hay que legislarlo, entonces hay que hacer una ley general que establezca los términos, los mecanismos, los elementos de coordinación, de estrategia, de todo, para garantizar el derecho que ya está establecido. Ese es el derecho. ¿Se está trabajando en eso? Estamos trabajando en eso. Yo estoy justamente como secretario técnico de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, con el senador Isidro Pedraza Chávez, que es quien preside la comisión. Y hemos estado trabajando. Básicamente hemos hecho un proceso ya larguito, ya de año y medio, de consulta, de foros, de reflexión, de invitación a la sociedad civil, a los grupos de activistas, a todos, grupos que están a favor, pero que están a favor con una serie ¿qué diría yo?, de pequeños agendas propias, digamos, ¿no? Si los que están a favor, pero dicen sí, pero lo que nos interesa es que se garantice que va a haber maíz. Está bien, tenemos que garantizar que haya maíz. Es parte de la alimentación. Claro. Sustantiva, además. Hablo un poquito de eso. Hay otros que dicen sí, pero no queremos que se vaya a usar maíz transgénico, soya transgénica o qué sé yo qué.
Entonces, algunos tienen sus propios tópicos, sus propios temas de interés, sus propios ítems, ¿no? Sí. Otros dicen, venga el derecho como quiera que sea y que el Estado a ver cómo le hace y nos dé de comer a todos. Eso tampoco es lo que supone la garantía constitucional. La garantía constitucional lo que supone es que el Estado, es decir, gobierno y sociedad, porque eso es el Estado. Claro. Qué bueno que lo mencionas, tocayo, porque sí. Mira, luego pensamos que solamente los de la obligación no son los de qué lado, que son los que están en el gobierno. Sí. Pero la parte social, vamos, es lo fundamental. Es lo fundamental, sí. Mira, hay dos digamos, entre muchas, ¿no? Voy a irme a dos visiones extremas de lo que es el gobierno. Sí. La visión que yo creo que es la que tiene el gobierno mexicano, que es la de Thomas Hobbes, la del gran Leviatán, en la que la sociedad está al servicio del Estado, del gobierno, ¿no? Y la visión opuesta a Hobbes, que dice, no, el Estado, el gobierno está al servicio de la sociedad. Sí. Y yo tengo la tesis básica de que el Estado y la sociedad tienen que trabajar de común acuerdo, es decir, el gobierno como administrador de los bienes del Estado y la sociedad como la que crea, la que produce, la que en un momento dado disfrute o sufre, ¿no? O tiene la suficiente el acceso a suficientes alimentos o tiene carencia alimentaria. Son los dos extremos. Sí. Nada es tan extremo como para decir es que la gente se queda absolutamente sin comer y mientras a otros les sobra todo, ¿no? Si diría Morelos, hay que hacer una sociedad de tal manera que a nadie carezca de lo necesario y nadie goce de lo superfluo. Sí. Pero esa es un poco la idea. En el tema de la alimentación, lo que el gobierno tiene que hacer como entidad del Estado, articuladora de los esfuerzos del Estado, es decir, de la sociedad, es coordinar, crear los mecanismos para que la sociedad participe también como producción de los alimentos. ¿Cómo se definiría, digamos? ¿Cómo logramos que cada hogar del país y cada persona, porque eso dice el artículo 1 constitucional, dice toda persona que viva en el territorio nacional tiene estos derechos que la Constitución establece? Sí. De manera que es todos, ¿no? Bueno, ¿cómo logramos que haya este acceso a los alimentos? Tiene que haber alimentos primero, ¿no? Tienes que tener algo que distribuir, ¿no? Uh-huh. Esto es, hay que producir suficientes alimentos o comprarlos. Nosotros pensamos que hay que hacer el esfuerzo para ser autosuficientes. Sí. Por eso se llama nuestra comisión autosuficiencia alimentaria. Ah, muy bien. Que seamos autosuficientes en la producción de alimentos. Eso no quiere decir que produzcamos el 100% de todos los alimentos que consumimos, porque en los mercados de este país se venden 800 alimentos. Si no vamos a producir el 100% de esos 800 productos alimenticios que se consumen. Sí. Pero sí que nuestro rango de producción de alimentos sea tal que produzcamos más de lo que consumimos. Aunque en el intercambio traigamos lo que no producimos aquí y podamos exportar lo que producimos de alguna manera con excedentes. Pero además esto significa que haya una articulación de toda la estructura gubernamental. De toda la estructura gubernamental. Y además, social. Eso, esa otra parte. Porque mira, tenemos 3 millones de ejidatarios y comuneros. Y esos 3 millones de ejidatarios y comuneros tienen 100... las cifras son variables porque las estadísticas en México son verdaderamente casa de jabonero, y todos se resbalan y se caen. Unos dicen que son 96 millones de hectáreas y otros dicen que son 102 y otros que son 104 millones de hectáreas. Uh-huh. Las que están repartidas entre ejidatarios y comuneros del país, en la propiedad social. Sí. Esto nos indica además que tenemos una amplísima base social que tiene, pues entre a veces 2 o 3 hectáreas, a veces 20 en los ejidos, ¿no? Sí.
Hay extremos en donde se ha ido repartiendo de tal manera la parcela ejidal que ya les toca media hectárea o unos cuantos surcos. Sí. Y hay lugares en donde la parcela ejidal tiene 60 o 70 hectáreas por las condiciones del lugar. También hay una serie de reglas para el reparto agrario en ese sentido, de lo que debe recibir en función de la capacidad productiva del lugar, ¿no? Luego tenemos un amplísima sector de pequeños propietarios agrícolas y ganaderos. Muy amplio sector. Un sector que debe ser aproximadamente el 44-45% de la propiedad de la tierra en las zonas rurales. Que además ese sector es el más productivo del país. Ese es el que produce la mayor cantidad de alimentos y también la mayor cantidad de alimentos de exportación, porque somos muy buenos exportadores de alimentos. Estás hablando del 45% del 100 del 100 de propietarios comuneros y ejidatarios. No, son los propietarios, ejidatarios y comuneros que tienen el 104 millones de hectáreas. Sí. Quedan 96 millones de hectáreas. Este sector medio, digamos que tiene otras 70, 80 millones de hectáreas. Yeah. Es el sector medio de productores. Son los más eficientes. Producen un altísimo porcentaje. Qué interesante lo que estás diciendo. O sea, si hay quienes en el campo producen y producen bien. Y producen bien, o sea, exportamos 25,000 millones de dólares anuales de productos del campo. 25,000 millones de dólares. Pero importamos 30,000 millones de dólares. O sea tenemos un déficit de 5,000 millones de dólares, a veces 6,000 millones de dólares anuales. ¿Qué estamos importando? Pues mira, curiosamente importamos maíz, mucho maíz. Sí. Maíz amarillo. No importamos maíz de consumo humano, importamos maíz para el ganado, maíz amarillo. Importamos trigo. No tenemos grandes superficies para producción de trigo. Donde producimos trigo somos muy eficientes los mexicanos. Hay mayor eficiencia en la producción de trigo de Sinaloa y Sonora que en los campos norteamericanos, por decirlo. ¿Y de maíz? ¿Y de maíz cómo andamos? De maíz, en maíz blanco somos los mejores. Los mejores, ¿verdad? Sí. El único otro país que produce maíz blanco en una buena cantidad es Sudáfrica. El maíz blanco se China, produce, ¿no? China produce muy poco. Sudáfrica es el otro gran productor de maíz blanco. Yeah. Y a veces, pues, si nos llegara a faltar, ahorita no nos falta, somos autosuficientes en maíz blanco. No somos autosuficientes en maíz amarillo, para el ganado. Sí. No somos para nada suficientes en trigo. Somos buenos productores de trigo, pero producimos muy poco. Tenemos pocas superficies de producción de trigo y bueno, pues somos eficientes, pero es poco. ¿No hay terreno en México para producir más trigo? El problema no es la tierra, el problema es el agua. Entonces ahí sí tenemos problemas. Y luego... Mira, perdón, nada más porque lo voy a mencionar. Hay este problema en Sonora con los yaquis, sí, de que las noticias mencionan que el gobierno quiere quitar el agua a los yaquis. Es un tema, no es para tratarlo ahorita, pero el tema del agua es un tema muy delicado en México. Es un tema muy delicado en México muy y delicado en el mundo. O sea, digo, si quieres te hablo de geopolítica y te cuento un tema tremendo sobre el agua, pero es que tiene que ver con precisamente el tema que tú estás mencionando, de hacer productivo el campo. Claro, ahí necesitamos el agua. Entonces, no somos autosuficientes en arroz, porque los campos arroceros que proveían a México, que están en Sinaloa, dejaron se redujo la cantidad de agua que están captando. Que se necesita para sí. Porque el agua que baja de la Sierra Madre Occidental y no hay suficiente agua ya para la producción de arroz. El arroz requiere muchísima agua. Sí. No, eso casi no se cultiva en tierra, se cultiva en agua. En Morelos también el agua es muy pequeña la superficie. Es cierto, sí. Si somos 118 millones de habitantes en el país y consumimos muchísimo arroz. Sí. No somos autosuficientes en cebadas, en una serie de granos, ¿no?
Pero digamos que en los 3 básicos no somos autosuficientes. Ni en maíz para ganado, maíz amarillo, ni en trigo para alimento humano, que consumimos mucho trigo, Sí. ni en arroz, que consumimos mucho arroz. Bueno, pero tenemos un excedente enorme, por ejemplo, de jitomate. Exportamos una cantidad extraordinaria de jitomate, de aguacate, de limones, de frutales, de un montón de cosas. Sí. Es decir, nuestros agricultores son eficientes. Y sobre todo los sectores medios, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues hacer eficientes a los sectores de menores superficies. Tenemos que crear y generar la transferencia de tecnologías y de mecanismos de producción y de comercialización Y crédito. para los pequeños productores y crédito. Y crédito. Todo está basado en el Sí, crédito. sí, Al sí. final de cuentas te vas a chocar con una chequera. Sí. Ahí al final pues, tiene que Sí, ver sí. cómo se maneja el crédito. Yo creo que Desgraciadamente, el tema hace rato con Marisol Fernando Sí. Román fue uso y manejo del crédito. claro. Un tema que no es fácil No, tampoco. no es fácil, no es fácil. no. Pero sí te debo decir que en los últimos 30 años, los recursos para el campo se fueron a un grupito de privilegiados, unos cuantos en serio, 17,000 productores, a lo mejor 50,000 productores en total, de una masa de 3,5 millones de productores. Sí, se nota, No, se nota en el campo. de es cierto. 5.3 millones de unidades de producción que tenemos, unas cuantas fueron privilegiadas. Sí. Y pueden decir mis amigos del PRI que fueron los panistas, no, también ellos. Eso empezó desde Miguel de la Madrid. Después de que, por desgracia, en este país llegaron los 2 auténticos criollos santanistas, que, bueno, ¿para qué te digo peor? ¿No? Esos acabaron con el sistema alimentario que teníamos en México. Vendieron las empresas, liquidaron Conasupo, liquidaron el banco, hicieron un desastre. Sí. Y luego le dieron los créditos y el Procampo y todo lo demás a sus cuates. Y eso siguió una política de 30 años, ¿no? Esa es la política que vivimos los últimos 30 años en el campo. Entonces, bueno, primero pues hay que cambiarle, ¿no? Esa política tiene que cambiar. Si no, no vamos a tener autosuficiencia alimentaria. Si no, no vamos a ser capaces de producir nuestros alimentos. Tenemos que cambiar el sistema de financiamiento del campo. Sí. Tenemos que crear una banca rural eficiente y que además atienda pues, a los ejidatarios, a los comuneros, a los pequeños productores, a los medianos productores, porque ahí es donde está la oportunidad de producir la autosuficiencia alimentaria. Mira, yo haría un análisis muy sencillo. Los grandes productores ya llegaron a su límite de eficiencia. Ya pueden crecer su producción a lo mejor en un 5, un 8, un 10%. Ya no pueden crecer más. Ya llegaron al límite de eficiencia. Ya tienen maquinaria, riego, sistemas súper sofisticados. ¿No? Ya les metieron dinero a lo bárbaro. Son buenos productores. No magníficos, buenos productores. Tienen además las empresas, las agroindustrias. Los grandes ganaderos del norte pues ya tienen sus rastros y tienen todo, ya lo tienen. Ya, pues que sigan produciendo, que les vaya muy bien, que sigan produciendo mucho. Si les va bien a ellos, no nos afecta a los demás. También nos va bien. Los productores medios, que son los más eficientes, esos pueden aumentar su producción hasta en un 40 o 50%. ¿Tanto? Claro, porque ellos están limitados por el crédito, por el tamaño de las parcelas, por la tecnología, Sí. por el acceso a determinados recursos tecnológicos y financieros para aumentar su producción. Pero son altamente productivos, pero pueden crecer mucho más que los que ya llegaron a su límite de eficiencia. Eso hay que estudiarlo más en detalle, pero así es más o menos el panorama. Tocayo, algo que me llama la atención es, hay una creencia generalizada que los mexicanos somos malos en todo. Si hablamos del campo, hay una idea, no sé por qué razón, de que no somos buenos en el campo. Hay problemas, sí es cierto, pero tú has aquí hablado de algo muy objetivo. Sí, esta gente en ese nivel medio son muy productivos. Sí. Son eficientes Sí. en lo que hacen. Yo creo que también creo que los mexicanos necesitamos
autovalorarnos mejor. Sí, sí, claro. No todo es tan malo en México. No. Tenemos recursos, tenemos posibilidades. Hay que también mejorar otras, Sí. como el caso de la tecnología, la maquinaria, los créditos. Y pues también no es una labor fácil. No, pero mira, déjame decirte rápidamente esto. La agricultura mexicana, la agricultura de Mesoamérica, y hay que tener claro ahí que hay fronteras también Sí. De clima y de... Así es, de clima. Sí, sí, sí. La agricultura de Mesoamérica era una agricultura sin equipos, era una agricultura artesanal, Sí, sin animales de tiro, porque no había aquí antes que llegaran los europeos. claro. Y pues, no había ni tractores, no había ni rastras que se usan con animales de tiro, ni arado egipcio. Todo era de otra manera. Sí. Y eran muy eficientes. Es decir, hay una agricultura de pequeña superficie que es muy eficiente. Y esa es la que hay que retomar. Si yo te digo que una persona que está produciendo en sus pequeñas superficies 1 o 2 o 3 toneladas de maíz por hectárea, porque tiene una semilla ya pobre, ya vieja, ya poco productiva, Sí. porque no tiene un modelo de aprovechamiento eficiente, porque no tiene tecnologías básicas, Claro. no tiene para un abono oportuno. Exacto. Regenerar la tierra. Y no claro. tiene agua. Sí. Si tú le provees de una tecnología mínima para esa pequeña superficie, en donde le puedas proveer un sistema de agua, de riego por goteo, con nutrientes formulados de mejor manera, con semilla mejorada, esa persona no va a aumentar el 10 o el 20% de su producción, lo va a duplicar o a triplicar. Y entonces, O sea, de 1,5 toneladas se podrían ir a 3. a 4, a 5, a 6. Con facilidad, no te estoy hablando de milagros. Así de bondadoso es el campo. Así de bondadoso es. Pues, si tú le pones, a ver, te voy a dar un ejemplo. Si tú tienes 1 hectárea de jitomate sembrada con riego rodado y al aire libre y todo lo demás, te va bien, puedes producir a lo mejor 16, 20 toneladas de jitomate por hectárea. Si tú lo tienes en un sistema de riego controlado, invernadero y nutrientes controlados, ¿tienes una idea de cuánto se puede producir por hectárea en invernadero? No. Se puede producir 180 toneladas de jitomate por hectárea. Bueno, ese es el extremo, esa es la eficiencia. Es el jitomate, vamos. Bueno, pues es que ese es el... O sea, lo único que pasa es que estas tecnologías ya están ahí. Si no estamos descubriendo el hilo negro. Sí, el hilo negro está descubierto, ahí está. Nomás hay que ponerlo en las manos de quien tiene que ser. La tecnología actual, no estoy hablando del mundo del futuro, estoy hablando del mundo del presente. Sí. La tecnología actual te permite multiplicar, no aumentar, multiplicar tu producción por hectárea. Entonces, en pequeñas superficies puedes duplicar o triplicar la producción. Si tú logras que 1 millón de los 3 millones de ejidatarios dupliquen su producción, aumentas relevantemente la producción de este país. Claro. Además, esto se ve en el mercado. Vamos, los que vamos a hacer nuestras compras, Sí. pues te das una idea de cuánto anda el costo del jitomate o de la cebolla o del el limón, plátano, todos los productos que uno encuentra en el mercado. Y yo creo que esto seguramente tendrá un impacto también en la parte económica, social. Claro. Porque si hay más producción, si hay más eficiencia, ahí viene otro tema también muy fuerte. La comercialización de los productos del campo. Esa es la segunda etapa. Yo ahorita empecé a hablar, de todo lo que es la producción. En la producción tenemos realmente una oportunidad, no es nada complicadísimo, es aplicar los recursos en donde puedes tener mayor efecto. Sí. Es así de simple, la fórmula es muy simple. Ahora, eso volverlo a acción de gobierno es lo complicado, pero la fórmula es simple. Claro. Si tengo 1 millón de productores del campo con pequeña superficie y le proveo recursos financieros, recursos tecnológicos, asesorías adecuadas, o sea, que también es un recurso tecnológico. Sí, la capacitación. Capacitación, extensionismo, etcétera, ¿no? Sí.
Bueno, producción, ya tengo la producción. Estoy seguro que puedo duplicar la producción de ese sector de productores. Puedo aumentar el 30 o 40% de la producción del sector medio, que ya es de por sí eficiente, y que los otros, los super, ya tienen tanto dinero, pues que se aumente su 10%. Todo suma. Sí, claro. No hay por qué decir que estos no, estos y todos. Esa es la ley tiene que ser para todos, no puede ser una ley para unos cuantos. Claro. Ese es el error de la reforma energética. Bueno, después hablaremos de eso si quieres, pero bueno. Sí. Lo otro, para otro programa, porque ese es un tema que se lleva también. Claro. Sí. Entonces lo otro que sigue es esto. Bueno, tocayo, ¿qué sigue? Sí. La segunda parte del tema del derecho a la alimentación y de la garantía es la disponibilidad. Esto significa, en términos llanos, que todos tengan acceso permanente, acceso material, es decir, que haya alimento ahí, que tengan acceso permanente a eso, y económico a los alimentos. Sí. Bueno, eso implica crear una red de distribución, comercialización, almacenamientos, etc. Otra vez, es necesario desarrollar un sistema de almacenamientos, facilitar a la gente el que pueda almacenar sus granos, sus productos, y facilitarles tecnologías para la conservación de los productos. También eso es necesario. Pero eso es transferencia tecnológica. Lo otro es cómo logramos que llegue a todas las comunidades. Sí. Son 110.000 comunidades en el país, tampoco es que sea de chiste el asunto, es complicadísimo. Hay lugares muy alejados, entonces a veces yo tengo muchos amigos que están en contra de los alimentos industrializados, pero la verdad es que no hay otra que alimentos industrializados para muchos lugares, para muchos sitios del país, Sí. porque están alejados, el alimento fresco no llega, ¿no? Se pierde antes. ¿Me dejas contar una historia? Sí, claro. Mira, allá en el estado vecino de Zacatecas, al nuestro, a San Luis Potosí, yendo de Fresnillo a Río Grande, antes de llegar a Miguel Auza, Conozco. del lado izquierdo está una colonia menonita. Sí, conozco esta colonia. Solamente he estado una vez ahí en esta colonia, me invitaron. Yo me quedé maravillado. Ajá. Desde el diseño urbano Ajá. de la colonia, la construcción de casas, la perforación de pozos, el uso de la maquinaria y sobre todo la productividad. Sí. Entre el ganado vacuno, el ganado porcino, no sé si también se meten mucho a la producción del campo, eso no lo recuerdo. Sí. También se meten a... Pero básicamente ellos producen maíz para sus animales, para el graneo. Así es. También comen elote, pero en general es grano para los animales. Para alimento de los animales. Sí. Ahora, no venden productos agrícolas. Lo que yo aprendí de ellos, lo que me sorprendió es cómo son tan eficientes para el manejo de la leche. Ajá. Con una producción de quesos riquísimos, exquisitos los quesos menonitas. Sí. En esta autosuficiencia de las familias, las mujeres producen pan todos los días, pero unos panes que hay suficiente para toda la familia. Y luego en la parte industrial, me llamó la atención cómo envasan todos los productos que ahorita se tienen, pero habrá épocas en las que no haya esos productos, claro, y los envasan. Claro. Uno abre las despensas de los menonitas y ves las grandes piernas de jamón que dices, oye, a ver, ¿cómo le hacen estos menonitas para poder tener tanta alimentación que les garantice a todas las familias la autosuficiencia alimentaria? Bueno, déjame contarte. Por la parte tecnológica que tú mencionaste. Claro, no, y déjame contarte, así como tú cuentas de los menonitas, de un amigo mío que fue presidente del comisariado ejidal y muchos años fue presidente municipal de Tequisquiapa en Querétaro y tal. Ajá. Él creció en una de las escuelas agrícolas que fundó Álvaro Obregón. Y algún día... ¿Ahí en Tequisquiapa? En Querétaro, no estaba en Tequis, la escuela estaba... Pero fíjate, una obra de Álvaro Obregón. Sí, Álvaro Obregón fundó 24 escuelas agrícolas en el país.
Después se convirtieron en normales rurales. Álvaro Obregón las Con fundó. Lázaro Cárdenas, claro. Sí. Álvaro Obregón las fundó como escuelas agrícolas. Y les enseñaban no solo agricultura, sino industrialización de los medios. Es decir, Sí. él me contó y me lo decía de una manera muy simple. Decía, mira, si yo mato un puerquito y hago carnitas, me dura un día. Claro. Pero si mato un puerquito y hago jamones, Sí. tocino, chorizos, Sí, sí. longanizas, cueritos en vinagre, todo me dura un mes. Sí. Este es Efectivamente, efectivamente. Esa es la otra parte. Es la siguiente etapa, digamos. La primera etapa es producir y distribuir correctamente, tener producción suficiente y disponibilidad de alimentos en todo el país. Eso es la garantía. La disponibilidad bien planeada es la garantía de que el alimento que se está produciendo llegue ahí. Claro, llegue. Si no estamos produciendo lo suficiente, compramos lo que nos haga falta, pero que todos tengan suficiente alimento. Sí. El esfuerzo es llegar a la autosuficiencia, es decir, llegar a tener una balanza comercial de alimentos, y siempre dicen agroalimentaria, no, de alimentos, incluidos peces y mariscos y otras cuestiones, Claro. no solo agropecuario, llegar a tener una balanza comercial de alimentos positiva, no tener déficit. Eso sería autosuficiencia ya, ¿no? Sí. Si yo vendo más de lo que compro y tengo una balanza comercial a mi favor, ya logré la autosuficiencia, aunque esté comprando la mitad de los granos que me voy a comer, no pasa nada, ya tengo autosuficiencia. Esa parte son dos partes. Una es la parte material productiva de los alimentos en sí mismos, los granos, las frutas, las verduras, las legumbres, las especias, los pescados, los mariscos, las aves, todo. Y otra es la parte financiera de la autosuficiencia alimentaria, que es llegar a tener una balanza comercial favorable. Actualmente es desfavorable en $5,000 millones al año aproximadamente, ¿no? Como promedio. Entonces, bueno, esa es una parte. La siguiente etapa es transferencia de tecnología. Tecnologías de ese tipo, tecnologías sencillitas, lo que puedes hacer en tu casa. Sí, claro. No, Claro. no tecnologías de grandes fábricas, no, la tecnología sencillita de ahí, de la comunidad. La tecnología que te permite hacer tu cosecha de traspatio de 4 árboles frutales que tienes ahí, Sí. y tener fruta para todo el año. Claro. Oye, déjame hacer una mención. Se nos olvida la historia. Esto que hizo Álvaro Obregón, que conocía el campo, Sí, o sea, él era un productor del campo. sí. Ahí no le engañaban. No, Él sabía. Era un gran exportador de Y además, garbanzo, por cierto. haber creado esas escuelas que Tino tuvo en esa proyección. La visión que tenía. La visión que tuvo. Era extraordinaria, sí. Luego llega Lázaro Cárdenas y también fue una visión extraordinaria la de los maestros rurales. Sí. Porque eran verdaderos maestros los que egresaban de esas Sí, escuelas. estoy de acuerdo. Mi senador es egresado de una escuela, una normal rural. ¿De cuál? ¿Te acuerdas? Del Meche. Ah, acá en Hidalgo, En claro, Hidalgo. el Meche, sí, claro. Y a mí me parece que era una espléndida idea, una necesidad en el país. Sí. Pero la otra también, o sea, no había por qué excluir una y la Claro, otra, sí, ¿no? sí, No eran sí. excluyentes, eran Sí, complementarias. Finalmente, las condiciones del país y las condiciones que había en aquella etapa llevaron a otros derroteros a estas escuelas. Se abandonaron de alguna manera las escuelas agrícolas, pero en cambio se fortalecieron las universidades agrícolas. Y se crearon las unidades de estudios tecnológicos, los tecnológicos agrarios y los tecnológicos pesqueros y un montón de instituciones que desgraciadamente no han tenido los efectos que quisiéramos. Cárdenas creó centenares si no miles de cooperativas pesqueras y los tecnológicos pesqueros. Y había una visión integral, orgánica. Eso es lo que tenemos que recuperar, una visión integral y orgánica de la producción y la disponibilidad de alimentos. Estos dos son las dos vías de este ferrocarril para poder cumplir el objetivo de cumplir con el derecho constitucional y de cumplir con la garantía. Déjame comentarte algo personal.
Mi hija Claudia es bióloga. Y ella es una convencida de que se pueden hacer muchas cosas en el campo, sobre todo pensando en la parte orgánica, tener productos orgánicos. Pero en fin, esa es una parte en cuanto a la tecnología. La otra, es una mujer convencida de lo que tú dices. Si tienes un jardín, oye, pues pon algo ahí que te guste y que te vaya a dejar algo. Y entonces, chayotes. El chayote es bondadosísimo producto. Crece y se desarrolla de una manera increíble. Sí. Y entonces me gusta porque los chayotes que comemos con ella son de los que cultiva. De los que cultiva. Pero además, mi nieto, Leonardo, que tiene 10 años, pues ya también está aprendiendo a decir, a ver, tengo tantos chayotes, los puedo vender más o menos en tanto, considerando el precio de mercado y dándolos a un precio que va a ser más accesible. Productos que ellos están logrando. Sí, claro. Es verdad lo que tú dices. Las fórmulas no son tan complicadas. No. Creo que podemos hacer una gran promoción. Claro, tratándose del país, el trabajo sí es complicado. Bueno, es por la dimensión, ¿no? Por la dimensión, la escala del problema. Claro. Pero lo que tú dices, mira, las fórmulas menonitas no son complicadas. Lo que tú me cuentas de tu hija, yo te podría decir que fue mi infancia. Así era en mi casa. Y en mi casa cuando llegaban a regalarle a mi papá una caja de fruta, ya sabíamos que todos nos poníamos a trabajar porque había que hacer mermelada, un montón de cosas. Ahí bajo la dirección de mi abuela materna y mi mamá. Qué fabuloso. Y también teníamos como en las casas menonitas un ropero ahí. Sí, la despensa. La despensa llena de mermeladas, ates, cueritos de vinagre, toda la cantidad de cosas que te puedas imaginar. Y bueno, también cuando se mataba un puerco se hacía de todo. También se hacía una parte del puerco en carnitas para invitar a los amigos, pero lo demás se procesaba para tener ahí costillas ahumadas, un montón de cosas, ¿no? Es decir, esas técnicas son muy sencillas. Eso es lo que hay que transferir. Lo primero, si te voy a enseñar cómo conservas tus alimentos. Sí. Porque desgraciadamente, por una cuestión cultural, y ese es otro tema mucho más complejo y más profundo, por una cuestión cultural, guardamos mucho para las fiestas. Benito Juárez decía que le gustaría mucho que las iglesias protestantes tuvieran mucha presencia porque les enseñaban a guardar a la gente para comer y no para las fiestas. Que les enseñaban el ahorro y no les enseñaran a ahorrar para hacer una fiesta para el santo. Son cuestiones culturales. Sí. Pero bueno, ahí está. O sea, la realidad es que existe el conocimiento, la tecnología, la necesidad, la voluntad de aplicarlo. Hay que hacerlo. Hay que ponerlo en la ley. Eso no significa que ocurran las cosas que pusiste en la ley. Eso significa que pones una serie de reglas para que se puedan hacer las cosas que estás sugiriendo o que estás poniendo en la ley. Pero es un paso importantísimo. Es un paso muy importante. Que se legisle. Evidentemente, es un paso muy importante. Y entonces es muy importante que en la legislación ciertos temas queden muy claros para que eso permita después pasar a las acciones sustantivas de lo que pusiste en la ley. Claro. Yo creo que es importantísimo en el momento actual ponerse a trabajar en el tema de la producción de alimentos, porque hay riesgos implícitos en las reformas estas energéticas. Hay riesgos de las tierras productivas, están en riesgo las tierras productivas, porque se determinó que la extracción de hidrocarburos y algunas cuestiones energéticas son preferentes sobre inclusive la producción de alimentos. Y nosotros tenemos que rescatar la idea de que nada hay más importante que comer, y que la comida es lo que te sustenta en la vida. Y el petróleo no se come, aunque puedas comprar comida con él. Pero lo que es importante es tener los alimentos. Y entonces esa es la parte, ¿no? Nosotros
estamos ocupados en el tema. Pasado mañana tenemos otra mesa de trabajo, estamos teniendo mesas de trabajo semanalmente para ir abordando los temas de la ley. Con los integrantes del propio Senado. Con integrantes, con asesores, con invitados, con intelectuales, con investigadores, Yo les digo que hay veces que me siento como el niño Dios cuando se perdió y se fue al templo, rodeado de doctores, y el único que no tiene doctorado soy yo. Pero necesitamos esta aportación que le han hecho generosísimamente el Colegio de Posgraduados, la Universidad de Chapingo, la Conavio, la Canacintra nos ha apoyado muchísimo. Porque no estamos cerrados a nadie, está abierto. Claro. Hay grupos de investigadores privados, organizaciones no gubernamentales. Oxfam nos ha dado también magníficas exposiciones sobre la aportación de la sociedad civil en el tema de la alimentación. El CEMEF, el Centro Mexicano de Filantropía, que también nos ha acompañado. Sí. El CEMEFI. Entonces, hemos tenido una participación realmente importante de personas. Oye, hay personas, mira, de lo que se entera uno. Estas noticias no son noticias de 8 columnas, entonces no sabemos. Pero no sabemos que muchos mexicanos están trabajando en lo que tú has planteado el día de hoy. Sí, hay mucha gente trabajando en el tema. Hay muchas personas. Muchas personas y muchos grupos interesados y gente que lo hace con sus recursos, gente que lo hace consiguiendo por aquí o por allá financiamientos, que investiga, que todo ha ido, por ejemplo, han ido organizaciones, por ejemplo, de los que promueven lo de la leche materna. Estuvo con nosotros el subdirector del Instituto Nacional de Nutrición, el doctor Abelardo Ávila, que es una potencia en el conocimiento de los temas de nutrición y de alimentación. Han ido personas de la FAO. El tema lo hemos manejado de esa manera abierta porque sabemos el interés que hay sobre este tema. Y sabemos, y esta valga como una justificación, no excusa, una justificación clara de por qué abrimos de esta manera la consulta, porque sabemos que no sabemos todo, que hay mucha gente que sabe otros temas que los necesitamos para enriquecer el proyecto de ley o de leyes, probablemente no sea una sola, pero los necesitamos. Discutimos la semana pasada temas de organización, vamos a discutir esta semana temas del germoplasma, del genoma, porque curiosamente tú decías de pronto que el maíz es muy importante. El maíz es muy importante, pero aquí en Mesoamérica se domesticaron o se diseñaron más de 80 alimentos. Es la segunda zona de origen de más plantas domesticadas del mundo después de la China, después de China. Es importantísimo lo que ocurrió aquí en el pasado. Estamos hablando de una línea desde el Distrito Federal hacia el sur. No, bueno, desde Querétaro. Está al norte, la línea Paz es una línea imaginaria. Sí. Que parte de Nayarit. Nayarit. Y viene bordeando Jalisco, luego baja hasta Querétaro, cruza ahí por la zona del Bajío, baja casi así abruptamente al Pánuco. Entonces pasa por Hidalgo y por San Luis Potosí. Por San Luis Potosí, y al Pánuco por un lado, y por el otro lado pasa por la parte alta de la sierra, de la sierra, aquí se llama... de la serranía que divide Río Verde de la Huasteca, y va a caer a Tamaulipas. Ahí converge. Por ahí, por el Cañón de Lobos, por el Cañón de Lobos, por esa zona. Y va a caer a Tamaulipas. La parte sur de esto se llama Mesoamérica. La parte norte se llama Aridoamérica. Aridoamérica, claro. Oye, qué riqueza tenemos. Claro, no es sencillo el operar las cosas. No. Y luego ahí en Tamaulipas tenemos un centro de origen
domesticación de maíz y de otras plantas. ¿En dónde? En el sur de Tamaulipas, en la zona pegada al Pánuco, a la Huasteca, ahí en la zona, digamos, zona huasteca. Sí, sí. Luego tenemos otro centro de origen en Jalisco, de otros tipos de maíces, y otro centro de origen en Puebla. Hay 5 o 6 centros de origen de maíz, que es lo que más he estudiado. Tenemos 64 razas de maíz y más de 300 variedades en el mercado, en los mercados actuales. Sí. Los maíces criollos son riquísimos. Tenemos también como 30... Pero además nutritivos. Sí, además tenemos como 30 variedades de frijol también muy valiosas. Tenemos calabazas, bueno, el fruto por excelencia. Fíjate cómo sería de importante cuando llegó a Europa el jitomate, que le llamaron manzana de oro. Pomodoro, se llama todavía pomodoro. Eso quiere decir pomodoro, quiere decir manzana de oro, la pomme d'or. Sí. Se fue de aquí para Europa, pero de Europa llegaron muchos frutos y muchas plantas, Sí. que todas son alimenticias. Tenemos en los mercados tradicionales del país más de 800 plantas y alimentos varios que se venden. Somos grandes consumidores de pollo, de huevo, pero porque también antes teníamos una gran variedad de gallinas, ¿no? Ahora ya tenemos las especies más controladas porque ya tenemos grandes monopolios, son 5 o 6 grandes empresas, es un oligopolio del huevo y de la carne de gallina y todo eso. Pero también tenemos las gallinitas que andan ahí en los corrales familiares, y tenemos una gran variedad de animales silvestres que también pueden ser ventajosamente aprovechados en el proceso de generación de alimentos. Aunque hay que recuperar esas razas, porque si no hay planes tampoco de granjas. No, el manejo en vida silvestre. Sí. El manejo en vida silvestre, el manejo en la naturaleza, el manejo en vida silvestre de animales y de plantas, y el aprovechamiento de vida silvestre, aprovechamiento sustentable de vida silvestre. Nada más, con manejo te voy a decir, la gente del norte nos dice que puede producir anualmente 500,000 venados para consumo. ¿Los puede? A ver, qué interesante. O sea, ¿puede haber granjas de venados? No, son unidades de conservación y manejo sustentable de vida silvestre. Ya. Así se llaman, UMAS. Bien. Esas UMAS tienen en este momento en el país más de 30 millones de hectáreas. Tampoco es un dato deleznable. Tenemos 11.200 kilómetros de costa. Tenemos que volver a darle un crecimiento exponencial a la pesca, y a la producción en acuacultura de granjas. Pero hay que tener granjas para poder recuperar mucho de eso. Bueno, ¿no? ayudan las granjas, pero simplemente reestructurando las flotas pesqueras, volviendo a crear un sistema de pesca de aprovechamiento en el mar, podemos recuperar muchísimo. Acuérdate que el mar es el gran granero, no te decimos graneros, pero el mar es la gran reserva de alimentos del mundo. Es mayor la reserva de alimentos que hay en el mar que la que hay en tierra. Hay que generar la producción en el mar también. Entonces, luego pues hay que transferir tecnologías para aumentar la producción en pequeñas superficies, y mantener el buen manejo de las superficies medianas y grandes. Y con eso tendríamos autosuficiencia alimentaria en un cálculo optimista en unos 10 años. No es tan largo plazo. Vamos, 10 años es un corto plazo. Es un corto plazo, y para tener realmente ya una balanza comercial positiva y todo en un plazo probablemente de 15, 17, 18 años. Y una estabilidad, y habiendo estabilizado un sistema de autosuficiencia alimentaria, más seguridad alimentaria, más balanza comercial favorable, probablemente para el 2050. Ahí se lo dejamos a los hijos y a los nietos, porque ya nosotros no vamos a estar circulando en esa fecha. Me felicito por tu presencia aquí en el programa. Muchísimas gracias, Jaime. Mira, mucho gusto. Si lográramos que diputados y senadores
tanto locales como federales, y hablo aquí de la Asamblea Legislativa, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, aceptaran venir aquí a platicar con esa sencillez ante nuestro auditorio de cosas tan importantes como son las iniciativas de ley, de los trabajos que se hacen, yo creo que le permitiríamos a las personas en México tener una visión diferente de las cosas. Sí. Me felicito de veras de tu presencia el día de hoy. Gracias. Pero además, esta es tu casa, tocayo. Muchas Por gracias. favor, considera que si tú tienes, porque además hay muchos temas que surgen de la conversación tuya el día de hoy, quieres venir con nosotros a poder conversar con nuestro auditorio, hacerlo. Pero además, hoy por la noche, Isabel Villaseñor, que es nuestra directora de producción, sube el programa a YouTube para que las personas que estén interesadas en revisar esta información y además quisieran estar en contacto contigo porque tengan alguna idea, algún comentario, algo que aportar al trabajo técnico que tú llevas a cabo, que estén en contacto contigo, tocayo. Claro. Si ahorita nos das algún dato de contacto contigo, pedirle a Isabel Villaseñor que lo pueda... Pero ahí está, yo creo que ya lo está poniendo. Ah, perfectamente bien. Perfectamente bien. Ah, perfecto. Perfectamente bien. Ya está entonces. Bueno, te agradezco muchísimo tu presencia. muchísimas gracias, igualmente, Tocayo. Y estaremos Qué amable eres. Claro que sí. Muchísimo gusto. Gracias a ustedes por haber estado con Isabel. nosotros. Nos veremos aquí en el siguiente programa. Isabel, muchas gracias. Gracias, Isabel. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.